Bueno, muy buenas tardes a los que ya están conectados a la sesión de hoy. Bienvenidos a esta semana a la sesión del programa de Educación Financiera. Hoy, como lo habíamos anunciado, tenemos la visita de un personero del BAC San José, BAC Traumático, Gloriana, que nos está haciendo el favor de esta sesión, hablar sobre el uso responsable del crédito. Entonces, bueno, ahí se nos están uniendo más personas y hoy se van a estar uniendo a la sesión. Gloriana, queremos primero agradecerle por compartir conocimiento en este programa que tiene la Universidad de Costa Rica para empresarios de la zona Potosí. Y de aquí en adelante el tiempo es suyo, así que adelante y bienvenido. Voy a dejar de compartir aquí pantalla para Muchas que pueda. gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados y por estar aquí, para el BAC y para mi persona en especial. Es un gusto estar con ustedes hoy. Dejarles claro que en todo lo que les puedo ayudar, en todo lo que me quieran preguntar, adelante. Si yo no sé la respuesta, pues ahí la buscamos entre todos y si no, pues yo me dejo la tarea de enviarles una respuesta si fuera algo que no les pudiera responder. Bueno, Ariel me comentaba que ustedes eran del área de Pocosí. Y tal vez para empezar me gustaría como para romper el hielo un poquitito que alguno me comentara más o menos qué hacen, ¿verdad? Eso son pymes, ¿verdad, Ariel? Sí, la mayoría son Ujú, emprendimientos, son pymes. Entonces, ujú. tal vez ahí los participantes que ya están conectados que nos quieren comentar. Adelante. Es que, Buenas tardes. adelante. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ivania Rivas, vivo en Guapiles, pero lo de mi empresa la tengo más que todo en el área de seguridad privada y estamos en la zona de Guanacaste y Limón. La idea pues es hacer algo también acá de proyectos en Guapiles. Sí, excelente, qué interesante, ¿verdad? Ver cómo se van explorando nuevos rincones y más que todo en áreas costeras, ¿verdad? Un poquito más alejadas. Vamos a ver qué hay aquí en el chat. Ok, dice Patrick, buenas tardes. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, como les comentaba Ariel, la presentación del día de hoy se trata del uso responsable del crédito. Bueno, no me he presentado, yo me llamo Gloriana Segura. Yo trabajo hace 10 años para el Backrodomatic y trabajo en el área de calidad. Y como les decía, en todo lo que yo les pueda ayudar y colaborar, con mucho gusto. Aquí, aquí. Como recomendaciones, bueno, silenciar el micrófono, solo si van a hacer alguna pregunta, algún comentario, ¿verdad? Lo tenemos encendido, tomar notas si es el gusto de ustedes, levantar la mano y abrir el micrófono para participar, utilizar el chat para realizar comentarios o alguna pregunta, estar cómodos y bueno, vamos a empezar. Muy importante. ¿Por qué la educación financiera? Bueno, el BAC desde hace varios años empezó en este mundo que debo confesarles es muy bonito. Yo ya tengo muchos años de ser certificada como facilitador. Creo que fue uno de los del principio de los programas que se realizaron. Y creo que el Backromatic vio más allá de lo que se venía en ese momento. Como les digo, eso fue hace muchos años. Yo, la verdad, no preciso los años en los que yo me hice facilitador, pero sí fue hace mucho tiempo y creo que sí se vio, que sí se tuvo una visión de que desde pequeñitos y hasta los más grandecitos debemos de tener una educación financiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar eh, a una área o a una estabilidad, o ese es el fin de la educación financiera, ¿verdad? Lamentablemente en Costa Rica no existe como planes, como esa cultura
de recibir educación financiera desde que somos pequeñitos. Como les digo, hoy en día existen varios programas que se dan en el MEP y se comparten con instituciones como la UCR para que esto se lleve a cabo, porque se ha entendido la importancia de que todas las personas tengamos acceso a ella y podamos entender desde un punto de vista, podríamos decir, de expertise, por qué es importante la educación financiera. Entonces, esta Filmina nos habla de que el manejo de nuestras finanzas es clave, porque un buen manejo nos va a dar tranquilidad y logros, metas y sueños. Y ahí nos ponen un poquito una pirámide de supervivencia, perdón, de necesidades. Y nos pone, digamos, en la franja de abajo la supervivencia. Ahora todos tenemos las necesidades básicas, que es comer, la salud, el ejercicio, de despejarnos, compartir, todas esas son necesidades básicas. Vamos a llegar a una etapa en la que necesitamos estabilidad. Para muchas personas estabilidad, ¿verdad? Hay muchos puntos de vista. Para muchas personas estabilidad, pues ahí como lo vemos en las figuritas, tal vez sea tener una casa, tal vez sea tener un carro, tal vez sea llegar a tener una empresa. Y la realización para muchas personas, la etapa en la que están ustedes, el hecho de poder gestionar o de poder empezar un negocio propio es una etapa de realización. Y por eso es muy importante el tener claro que el manejo de las finanzas de esa empresita o de ese negocio o de ese emprendimiento que ustedes tienen es súper importante, porque esto los va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Si nos quedamos por ahí estancadillos, tal vez eso no despegue y no vaya a dar los frutos o las ¿cómo decirlo? La visión o la perspectiva que nosotros teníamos en dicho. Porque un mal manejo de las finanzas nos va a generar preocupación y problemas. Entonces, en vez de meternos y llegar a esa etapa de realización, nos vamos a ver afectados. Y aquí esta filmina es muy bonita y siempre la trato de relacionar un poquito con las mujeres. Bueno, yo sé que aquí hay hombres también, pero me parece que ese ejemplo es muy común, ¿verdad? Entonces ahí dice que podemos tener todo lo que deseamos, ¿verdad? Yo creo que la respuesta de muchos aquí sería que no, ¿verdad? Que hay que priorizar entre lo que necesito y entre lo que deseo. Y llegar a ese consenso de que lo que deseo y lo que necesito, ¿verdad? De cierta manera tiene que ser interiorizado por cada uno y tiene que ser visto desde cada punto de vista. Es muy importante verlo desde tres aspectos o desde tres preguntas. Siempre que yo vaya a adquirir un bien, a comprar un activo o una simple galleta, yo les doy el ejemplo, unos zapatos que hay en una tienda, ¿verdad? Yo siempre tengo que hacerme esas tres preguntas. ¿Ese bien yo lo quiero, lo necesito o lo puedo tener? Porque visto de esa manera, nosotros vamos a tener la posibilidad más ampliada de llegar a un consenso y de decir, bueno, si yo compro estos zapatos que quiero, voy a dejar de pagar en algunos casos tal cosa, porque me voy a comprar los zapatos. Entonces ahí es donde lo podemos unir con lo necesito. Yo necesito los zapatos para algo en especial. Puede ser que sí, puede ser que como parte de mi trabajo yo necesite, no sé, unos zapatos de seguridad para realizar mi trabajo. Eso sería un lo necesito. Pero si esos zapatos que yo quiero comprar es porque voy para una fiesta el fin de semana y no tengo unos zapatos rojos, eso sería algo que deseo. ¿Verdad? No lo necesito. No es que yo voy a dejar de percibir o voy a dejar de ser o voy a dejar de hacer algo porque no tengo esos zapatos de color rojo. Entonces esos tres pilares de quiero, necesito y el más importante, puedo, son esenciales a la hora de tomar una decisión de comprar o de pasar una tarjeta o de adquirir un crédito o de adquirir un préstamo de algún tipo. Y aquí caemos y aterrizamos al tema básico que vamos a ver hoy, el crédito.
Entonces, aquí me gustaría que alguno participe conmigo. Bueno, aquí están los tres pilares de lo que es un crédito, pero sí me gustaría que en palabras de ustedes mismos alguno me pueda compartir si ha tenido la experiencia de tener algún crédito y qué es un crédito, ¿verdad? Buenas, mi nombre es Lidia González. Sí, yo he tenido créditos y es una responsabilidad muy grande ser puntuales con los pagos y de hecho saber el propósito por qué uno sacó ese crédito, ¿verdad? Ujú. De sacarle el provecho a ese dinero y de verdad poder, poder, poder hacerle, o sea, poder cumplir el propósito por lo cual lo saqué y gracias a Dios he salido bien. Y yo tengo un taller de costura, ahí salgo adelante, ahí poco a poco voy y me gusta esta clase de financiera, de educación financiera. No pude estar las primeras dos lecciones, pero he tratado de estar a tono y me gusta, es súper, súper bueno. Y me alegro de que también usted está compartiendo con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias y qué dicha que le gusta, qué dicha que le es provechoso y ojalá que así sea para todos. Y como decía Lidia, eso es un crédito exactamente, una gran responsabilidad, porque nosotros le debemos a alguien, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, y ese alguien confía en nosotros. Un crédito es, como lo dice en la presentación, es un voto de confianza que una entidad financiera le otorga a un cliente para prestarle dinero. El cliente tiene un objetivo para ese dinero, ¿verdad? O una meta, como nos explicaba Lidia, ella lo utiliza para su negocio. Y el banco gana un interés generado por el dinero que nos presta. El voto de confianza que nos otorga una entidad financiera, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que tener claro que ese voto de confianza tiene responsabilidades y tiene limitaciones. En el momento que nosotros incumplamos con alguna de ellas, eh, existen responsabilidades que también la entidad financiera debe cumplir. Y ahí, lamentablemente, los más afectados vamos a ser nosotros, ¿verdad? En el momento que incumplamos con el crédito. Muy importante siempre, como decía Lidia, el cliente debe tener un objetivo para ese crédito y no simplemente sacarlo por sacarlo, porque ahí podríamos caer en las preguntas anteriores que utilizábamos y podríamos caer en encajonarnos en el lo quiero y no lo necesito, ¿verdad? Y siempre tener claro que si yo voy a pedir un crédito a una entidad financiera, que siempre es muy importante y siempre les tratamos de recordar que cuando vayan a pedir un crédito lo hagan a una entidad regulada y no por el hecho de que les vaya a cobrar más o menos intereses, sino por el hecho de que ustedes también se encuentran respaldados a ser una entidad regulada, ¿verdad? Eh, Siempre traten de que sea así y no tener créditos informales. Y aquí lo que les decía, los complementos del crédito. Bueno, está el acreedor, que es la entidad financiera que nos presta el dinero, es el que nos está prestando de su capital y nos está diciendo, Lidia, yo le presto esa cantidad porque yo sé que tiene un sueño, porque yo sé que tiene un emprendimiento, porque yo sé que puedo ayudarle eso en sus proyectos de vida, ¿verdad? Porque la banca ha avanzado mucho y ha cambiado mucho. Y hoy en día se quiere centrar hacia eso va, y es aquí hacer parte de la vida de las personas. Y no simplemente de ser una entidad a la que yo voy, me prestan y voy, pago todos los meses, me meto ahí a la aplicación y pago todos los meses, sino quiere ser parte de la vida de ustedes y de todas las personas que tienen negocios con la banca. Los deudores, ¿verdad? Que en ese caso pasan a ser ustedes, que pasamos a ser nosotros o los clientes de esa entidad, que tienen, como les decía, deberes, pero también tienen derechos. El monto, que es ese monto el que nosotros vamos a ir a pedir, dejar claro que no siempre somos objetos o sujetos al
al crédito o al monto que nosotros queremos, ¿verdad? Hay muchas perfilamientos por los que un banco otorga X o Y monto, ¿verdad? El plazo, que son plazos establecidos según los créditos a los que accedemos, ¿verdad? Un crédito personal no tiene el mismo plazo, ni las mismas condiciones, ni las mismas características que un crédito para una pyme, no tiene las mismas características que un leasing para un carro, no tiene las mismas características para la compra de una casa, ¿verdad? Todos los plazos son diferentes y se adecuan a esos montos y esas características que tiene ese crédito. El saldo, que es el que voy a ir viendo cambiar todos los días, o todos los meses, o cada vez que yo realice un pago. Y el saber que el saldo se compone de varios rubros, ¿verdad? Tanto del monto que me prestaron, de los intereses que ya conlleva ese crédito, de los intereses que en algunos casos y en algunos tipos de crédito existen intereses diarios e intereses moratorios si yo no pago a tiempo. Y que todo eso al final me va a dar esa cuota que yo voy a pagar en el mes. Y está el interés, ¿verdad? Que también se relaciona con el tipo de préstamo que yo o crédito adquiera, ¿verdad? La tasa de interés no va a ser igual para una tarjeta de crédito, no es igual para un préstamo personal y no es igual para una casa. Porque eso va a variar dependiendo de los montos, como les digo, dependiendo del objetivo, dependiendo de los perfiles, dependiendo de los apetitos de riesgo, ¿verdad? Entonces es diferente. Ahí si en algún momento les digo alguna palabrilla técnica que no me comprendo, me puede preguntar. Perdón. Y aquí queremos ver un poquito el costo y el beneficio de tener un crédito. Bueno, las cosas positivas es que por medio de un crédito yo puedo comprar algo de forma inmediata. Si yo necesito comprar una máquina de coser, ¿verdad? Yo no tengo la plata para hacerlo, pero sí tengo el perfil para que una entidad financiera me preste el dinero. Por medio de ellos yo puedo ir y adquirir el bien o la maquinita de coser que necesito. Muy importante, por medio de los créditos se crea un historial crediticio. No sé si sabían, pero en Costa Rica podemos acceder a tarjetas de crédito cualquier persona que sea mayor a 21 años. Y en algunos casos existen excepciones después de los 18 años. Y en el momento que nosotros adquirimos una tarjeta de crédito, un crédito o un préstamo, empezamos a hacer el historial crediticio. El historial crediticio que siempre que yo lo tenga positivo, me va a permitir adquirir más productos en una entidad financiera. Entonces, si el historial crediticio, mantenerlo positivo es súper importante. El acceso a artículos necesarios y costosos, ¿verdad? No todos tenemos la posibilidad de ir a comprar un carro de contado, ¿verdad? Y a veces ni es negocio ir y comprar un carro de contado, ¿verdad? Por eso existen los leasing, existen los créditos prendaриos, entonces existen otras facilidades. Y tener el acceso a ese cargo que tal vez, como mencionaba la otra compañera, que tenía una empresa de seguridad que ella necesitaría para trasladarse de Limón a Guanacaste, como mencionaba que tenía los negocios, ella no tenga el efectivo para tenerlo, ¿verdad? Ni la fluidez para ir y comprar, pero por medio de un crédito lo puede adquirir. Y el programa de beneficios, promociones o puntos. Esto más que todo se aplica para las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sabemos que hay tarjetas de crédito que nos devuelven plata en los supermercados o que nos devuelven puntos o millas o como le quieran llamar a ese saldo revolvente que nos dan por utilizar esa tarjeta de crédito que en algunos momentos, si es muy provechoso, podemos utilizar en algunas cosas, ¿verdad? En tiquetes de aviones, en las salas del aeropuerto, no sé, comprando artículos en los mismos supermercados. Existen varios tipos y muchos tipos de beneficios que nos ofrecen, más que todo, las tarjetas de crédito. Entonces, si debemos tener, bueno, y podríamos decir un montón de cualidades más de los créditos. Entonces, si vemos, son una palanca que nos permite
adquirir muchas cosas, hacer crecer en el caso de ustedes y adecuándolo a lo que estamos hoy en día realizando, viendo o compartiendo con ustedes que son pymes, y nos permite adquirir muchas cosas. Pero también tiene sus cosas negativas, ¿verdad? Yo voy a pagar un precio mayor por los intereses. Si yo pido 5.000 colones, yo no voy a devolverle. Y vamos a ver, perdón, en el chat. A ver, utilizaron un leasing, dice la compañera. Ok, ¿ves? Ese es un ejemplo de que no siempre es necesario, ¿verdad? Tener un bien a mi nombre, que no siempre es necesario utilizar el crédito para obtener un bien que yo me voy a dejar, sino que más bien yo puedo jugar con esa posibilidad que tengo. Entonces, excelente. Entonces, como les decía, si yo pido 5.000 colones, nosotros no vamos a devolverle al banco 5.000 colones, sino que le voy a devolver un monto mayor porque él está prestando de su capital para que yo pueda tener mi bien y pueda hacer mi propio capital, ¿verdad? En el caso de ustedes. Eh, como les decía, la relación del historial crediticio, si yo me atraso, si yo no pago el día, voy a tener una afectación en el historial crediticio. El historial crediticio es el que nos abre y nos cierra las puertas, ¿verdad? Tener un positivo historial crediticio nos va a permitir un montón de cosas, pero tener un historial crediticio ahí manchadillo nos va a cerrar casi que todas las puertas, ¿verdad? Hoy en día siempre ha sido así. La SUGEF tiene un manejo bastante bueno de las calificaciones de los clientes. Y pues es información que siempre una entidad financiera regulada va a ir y va a verificar antes de prestarnos o darnos una tarjeta de crédito o un bien. Y todos sabemos, ¿verdad?, que si nosotros no pagamos esas obligaciones financieras a tiempo, vamos a exponernos a multas o a embargos, a que nos quiten esas maquinitas de coser, a que nos quiten ese cargo que tenemos y, ¿verdad?, nos pueden llegar a quitar cualquier bien que nosotros poseamos por tener o por tener el incumplimiento de ese crédito. Y podemos caer en el sobreendeudamiento. Hay ciertas señales para validar el sobreendeudamiento. Aquí lo vamos a ver un poquito. Es muy importante acatar y ver esas señales a tiempo y tempranamente. Y como les digo, atacarlas. Hay herramientas, hay formas. Siempre les decimos, si ustedes tienen algún problema, siempre acérquense a su entidad financiera, conversen, traten de llegar a algún arreglo. Siempre es muy importante comunicar las cosas porque la mayoría de las veces eso positivamente puede llegar a algún arreglo, como les digo, y no permitir que se genere una bola de nieve de la que no se pueda salir. Vamos a hablar un poquitito de los tipos de crédito según su uso. Están las deudas de inversión, que son las que usamos para adquirir algo que va a aumentar su valor en el tiempo. Por ejemplo, ahí como nos muestra el dibujito de una casa, ¿verdad? O que nos va a generar rendimientos como un título valor o como un negocio. Entonces, las deudas de inversión, ojalá todos pudiéramos tener una inversión en la vida, porque ese es su objetivo, ¿verdad? Casi siempre es devolvernos algún valor. Las deudas de consumo, que las tenemos cuando adquirimos bienes o servicios que gastamos para un viaje, ropa, comida. Y esos créditos por tener esos objetivos que tal vez si los vemos fríamente no son parte de la pirámide que veíamos al principio de las necesidades básicas económicas de una persona, casi siempre tienen tasas de intereses más altas, ¿verdad? Porque primero porque son créditos casi siempre de montos muy pequeños que yo tengo que devolver a la entidad financiera en un plazo de tiempo más corto. Y porque visto desde ese punto de vista, las entidades financieras los califican como eso, ¿verdad? Como créditos que no son primordiales, ¿verdad? No son una necesidad, ¿verdad? Casi nunca son una necesidad.
Tal vez por alguna situación en especial yo necesite comprarme un tiquete de avión por una emergencia. Eso es una situación especial y lo puedo adquirir por medio de un crédito de consumo, ¿verdad? Pero eso sería un caso aparte. Casi nunca un crédito de consumo va a llegar a sustituir alguna de esos tres pilares que vimos en la pirámide del principio de necesidades básicas. ¿Cómo usar responsablemente el crédito? Bueno, lo podemos utilizar como medio de pago cuando usamos las tarjetas de crédito, ¿verdad? Un de efectivo. Cancelar de contado una compra que yo realice y de esa forma no pagar intereses, ¿verdad? A veces usamos un crédito para pagar otra cosa, pero vamos a ver que eso se hace simplemente, o debería ser así, si yo voy a adquirir un bien y no para pagar una deuda con otra deuda, porque eso lo que nos va a generar es una bola de nieve de la que es muy, muy difícil salir. Lo podemos utilizar como una línea de financiamiento, adquirimos un bien, un servicio cuando lo necesitemos, aun cuando no tengamos la plata, ¿verdad? Pero para adquirir ese bien o servicio, aunque yo no tenga el dinero y adquirir esa línea de financiamiento, yo tengo que tener, ¿qué? Un buen historial crediticio. Pagar abonos mínimos o mensuales, ¿verdad? Yo puedo ir y pagar una pequeña cantidad, ese es el pago mínimo, por ejemplo, de una tarjeta, de la deuda o de lo que compré en el mes anterior a un cierto plazo, o, en el mejor de los casos, y así debería ser siempre, pagar el saldo de contado de esa totalidad. Por los beneficios anteriores, dice, asume un costo de intereses por el plazo que se otorga, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio, sabemos que cada producto que existe en el portafolio de una entidad financiera tiene sus costos, tiene sus plazos, y esos van a depender de la utilidad de ese crédito. Aquí vamos a hablar un poquito de los errores con los usos de las tarjetas de crédito. Acumular demasiadas tarjetas de crédito. Personalmente, eh, yo tengo una visión y es que yo no sé si a ustedes les pasa. Para mí, utilizar las tarjetas de crédito, ¿verdad? Aún las de planillas en las que no le pago, hace como que el dinero no me duele gastarlo, como que yo no lo siento. No es lo mismo pasar un plástico que cambiar. Yo siempre digo, usted cambia un billete de 10.000 y el billete de 10.000 se gastó. Y entonces yo siempre tendré ese ejemplo personal, porque no los estoy induciendo a usar efectivo, ¿no? Lo que quiero decir es que si, así como para mí, es a veces más provechoso usar efectivo para que gastar el dinero me duela. Si yo tengo demasiadas tarjetas de crédito, yo pierdo de vista cuánta plata puedo gastar. Porque tal vez yo tengo $500 de límite en una, tal vez yo tengo $1,000 en otra, y tal vez tengo otros 500 en otra. Ahí yo tengo $2,000 por los que yo puedo acceder. Y si esta tiene una fecha de pago, no sé, el 5, la otra tiene una fecha de corte, no sé, el 18, y la otra tiene una fecha de corte el 31, yo voy a tener la posibilidad de usar las tres y voy a perder el norte y voy a perder ese dolor de gastar el dinero por explicárselo de alguna manera, y se me va a hacer más fácil sobreendeudar. Entonces, la recomendación siempre es usar no demasiadas tarjetas de crédito, sino las que sean necesarias, que a veces no es necesario solamente una. Poco o nulo análisis de las tasas de interés. A veces nos llaman, a veces nos escriben, o a veces nosotros mismos vamos y solicitamos una tarjeta de crédito y yo la necesito rápido porque necesito adquirir un bien y ocupo comprar una cosa o ocupo pagar una cosa. Y lo menos que nos fijamos es en esa tasa de interés, ¿verdad? Y ahí eso va atado a no leer el contrato. Yo creo, los he visto y, y he experimentado durante 10 años, como les decía,
que son muy pocas las personas que leen la letra chiquitita, o sea, los contratos. Los contratos tienen un montón de cláusulas, tienen un montón de explicaciones, tienen un montón de información que los tarjetavientes o los que adquieren o adquirimos un crédito obviamos. Y solo cuando nos vemos en alguna situación en la que es necesario o la que nos exponemos a una situación en la que estamos disconformes, es allí donde vamos y leemos la letra pequeñita. Y no porque nosotros la vamos a buscar, sino porque nos dicen, no vea, Gloriana, aquí dice que si usted se atrasa tantos días, yo banco, tengo la posibilidad de mancharlo del día 1 de atraso. Yo banco, tengo la posibilidad de mandar a cobro judicial desde el día 1 de atraso. Yo banco, tengo la posibilidad de ¿verdad? Y todas esas cosas, todas esas pequeñas cosas que son muy importantes, están en el contrato. Entonces, si de muchos puntos que quisiera yo que se dejaran hoy para llevarse, uno es ese. Siempre analicen las tasas de intereses y comparen. Y siempre lean los contratos. Y otro punto importante es a veces exceder su límite de crédito, ¿verdad? Las tarjetas, bueno, que estamos hablando de tarjetas de crédito, permiten sobregirarse. Nunca deberíamos sobregirar o evitarlo, siempre, ¿verdad? Y no exceder ese límite de crédito. Lo que hablábamos de los zapatos rojos, no hacer compras impulsivas y siempre preguntar. De ahora en adelante me gustaría que cada vez que vayan a comprar una cosa que no sea primordial, que no sea parte de esas necesidades básicas, ustedes se hagan esa pregunta. Si lo quieren o lo necesitan. Y van a ver que eso les va a ayudar muchísimo en su vida y en sus finanzas. Y realizar solo los pagos mínimos, ¿verdad? Realizar solo los pagos mínimos en las tarjetas de crédito, lo que conlleva es que yo voy a pagar y a pagar y a pagar y a pagar y a pagar intereses todos los meses, de más, porque yo no estoy pagando de contado, yo no estoy devolviéndole a la entidad financiera lo que yo utilice. Entonces, en la medida que podamos no realizar pagos mínimos, bueno, si yo no tengo el total, bueno, ok, voy a pagar un poquito más del pago mínimo. Y ahí yo voy a amortizar o abonar un poquito más a esa deuda. Hasta ahora, si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran preguntar, alguna cosa que quieran decir, algo que quieran opinar, alguno, o vamos bien en sí. Mami, yo Pero, termino. profe, Sí, en mi caso, bueno, en la parte de leasing, cuando iniciamos lo de la empresa, a mí sí me daba pavor todo lo que fuera con tarjeta de crédito. De hecho, yo decía, uno tenía como ese tabú de que, ay, no le van a embargar la casa, le van a quitar todo, pierde propiedades, pero después de que aceptamos lo de los leasing, ¿verdad? Porque teníamos que movilizarnos, de hecho, los vehículos, la flotilla, todas se han sacado con el VAT, que para mí ha sido pues una gran ayuda, un gran apoyo y pues el leasing es algo importante porque también para la parte contable nos decía el contador que pues es un escudo fiscal también y ayuda mucho exactamente, en sí. renta porque estábamos con eso, que los vehículos pues no es lo mismo, un carro usado nos salía más caro el carro, que hay que meterle aquí, meterle allá, y en cambio el leasing pues es como un alquiler y al final cuando uno termina de cancelar el vehículo le queda a uno. Entonces es una gran ventaja. En mi caso pues lo que es la parte crediticia, tenemos todo lo que es leasing y pues ha sido una gran ayuda. Sí, sí, como decís, existe ese gran temor y el leasing es desconocido para muchas personas. Y en el caso de las empresas, pues sí, es un arma que es muy factible usar. Como ella decía, es como alquilar un carro, ¿verdad? Y que al final les va a quedar a ustedes, que les da la posibilidad también, ¿verdad? De estarlo cambiando, de actualizando por otro modelo.
Entonces sí les da una facilidad que tal vez de otra manera no se podría tener. Aquí como aspectos a considerar, bueno, lo que les decía, siempre hay que preguntarse o preguntar, leer, saber cuál es la tasa de interés, cuáles son los costos adicionales, ¿verdad? No solo nos cobran los intereses, nos cobran intereses por mora, ¿verdad? Que a veces tienen diferentes nombres o nombres que no entendemos, por eso es muy importante que ustedes los comprendan y si no los comprenden, que los pregunten. Para eso todas las entidades financieras tienen canales electrónicos, tienen teléfonos, tienen correos y siempre que ustedes no comprendan algo que les cobran, porque viene en algún término que no se comprenda, ustedes siempre están en su derecho de poder preguntar cuál es el pago mensual y cuándo se vence. Es muy importante siempre tener eh, eso a mano y saber que si mi tarjeta se vence el 18, todo lo que yo compre antes del 18 a la medianoche lo voy a tener que pagar, no sé, el 4 del mes siguiente, ¿verdad? Y que si yo no voy a tener el efectivo para poder pagar ese monto totalmente, pues debería jugar con esa fecha de corte que yo tengo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tener siempre presente cuándo se vencen los pagos. Tengo la capacidad financiera para afrontar el crédito. Eso es, yo tenía un jefe que decía, siempre hay que hacer un visco para adentro, decía él. Y eso se refería a que nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. A veces hay que arriesgarse, sí, yo estoy de acuerdo. Y creo que en el área de ustedes mucho más. Eh, pero siempre tenemos que tener esa visión y ese entendimiento de que si yo tengo o no tengo la capacidad para afrontar ese crédito que yo quiero o voy a solicitar. Entender muy bien qué pasa si yo no hago los pagos a tiempo. Como les decía, si en algún momento, y eso es otra cosa que me encantaría que se llevaran hoy con ustedes, si por alguna razón existe alguna situación en la que ustedes no pueden cancelar, no pueden tener sus pagos al día, siempre acérquense a las entidades financieras, conversen, hablen y expongan su caso. Yo sé que no en todas partes van a tener respuestas súper positivas, pero sí existen posibilidades para manejar esas situaciones. ¿Qué costo tiene si quiero cancelar por anticipado el crédito? Hay algunos préstamos, casi todos los personales, que tienen esa característica, ¿verdad? Y ustedes lo tienen que tener presente y lo deben preguntar antes de adquirir el crédito. Si yo quiero un crédito rápido, no sé, si yo necesito, no sé, 200.000 colones, por darles un ejemplo, y preguntar, si yo tengo los 200.000 colones el otro mes y los quiero pagar de contado, me van a cobrar algo por cancelar de anticipadora, porque tienen como un periodo ahí de- por el que se cobra, no sé, el anticipado. Por darles un ejemplo, si ustedes cancelan antes de 6 meses, les van a cobrar ese anticipado. Entonces, pensar y decir, bueno, ¿yo por qué voy a pagar un monto que yo no usé, ¿verdad? Y tal vez considerar hacer el pago ese pago en que yo tenga la plata, en pagos mayores al estipulado y así voy a bajar la deuda, pero no voy a estar pagando un saldo pues que yo no gasté. Bueno, que tengo que sacrificar para pagar el crédito y eso es muy importante. A veces dejamos de hacer cosas, dejamos de comprar cosas, dejamos de comer cosas, dejamos de, de, de acceder a ciertas cosas porque ya no tengo la libertad financiera que tenía. Y eso me lleva a tener que sacrificar. Casi siempre en los planos familiares es donde se vamos a sacrificar algunas de esas cosas. Entonces es algo que tienen que tener muy en el radar. Cuando ustedes vayan a adquirir un crédito, si ustedes son parte de algún núcleo familiar, se integre así como se integre, eh, siempre es bueno que en el núcleo familiar se sepa, que todos tengan claro que existe una deuda y que tal vez va a limitar a ciertas cosas, pero que de él vamos a obtener algún beneficio, ¿verdad? Eh, Porque a veces llega a ser un talón de Aquiles en la vida de muchas personas y a veces tiene consecuencias muy,
muy negativas en la vida de las personas. Aquí un tema muy importante. Vamos a ver un poquito cómo leer un estado de cuenta. Este estado de cuenta, decirles que sí es un poquito viejito. Hoy en día los estados de cuenta son un poquito más actuales, pero básicamente tienen la misma información vista desde otros colores y tal vez nombres y formas, pero básicamente es lo mismo. Aquí arriba, en el A, siempre va a venir la información del cliente, el nombre, a dónde vive, el apartado postal, el correo, ¿verdad? Información personal. En el cuadro B va a venir el número de tarjeta enmascarado. Los números de tarjeta nunca van a venir completos. Enmascarado me refiero a que va a mostrar los 2 o los 4 primeros números y los 2 o los 4 últimos números. La marca de la tarjeta, si es Mastercard, Visa, Amex, o el BIN que sea. El plan de lealtad, eso se refiere a que si por ejemplo tenemos millas, ahí va a venir y va a decir que mi plan de lealtad se llama millas tacataca o como le quieran llamar. Va a venir la cantidad de pagos vencidos, bueno, ahí no viene marcado, pero lo vamos a ver, viene la cantidad de pagos vencidos. Eso se refiere a que si, por ejemplo, yo me atrasé el mes pasado, no sé, ahí va a aparecer un 1. Y eso quiere decir que yo ya caí eh, en 60 días de atraso y va a venir un 1 por ahí. Y va a venir el monto, donde dice pago vencido, el monto que yo tengo vencido, que no he pagado. Va a venir el pago mínimo y es lo que me corresponde pagar, ese pequeño monto que me corresponde pagar, que es un porcentaje calculado sobre un montón de fórmulas que me van a determinar que si yo pago, no sé, 5.000 colones de los 100.000 que gasté, mi tarjeta está al día, pero no estoy pagando de contado, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo voy a pagar intereses, moratorios y tal vez de otro tipo. Todo eso depende de la entidad bancaria. Y va a venir el pago de contado en colones y en dólares siempre, ¿verdad? Va a venir expresado en las dos monedas. Y así va a venir por cada línea. En el cuadrito E vemos más información. Bueno, ahí viene el acreedor, que en este caso, bueno, pues en este caso era Creo Martin. El número de cuenta, que igual siempre va a venir enmascarado. El dueño de la cuenta, que se van a hacer sus datos. Aquí venimos a los números súper importantes. Y por eso siempre ustedes tienen que tener sus estados de cuenta a mano. Por eso todos los meses tienen que tener sus estados de cuenta y si no llegan, los deben solicitar. O verlos en la sucursal electrónica, ¿verdad? La fecha de corte, eso quiere decir que el 18 de octubre es hasta medianoche. Todo lo que yo compre va a entrar en ese pago que yo voy a tener que realizar el 2 de noviembre. Y ahí es donde vienen los otros dos rubros. La fecha límite de pago mínimo y la fecha límite de pago de contado, que siempre van a ser mínimo y de contado el mismo día. Entonces, tenemos que saber, todo lo que yo compre el 18, medianoche, lo voy a tener que pagar el 2 de noviembre de contado, ¿verdad? Viene el plazo de crédito de la tarjeta en meses, viene expresado de esa manera. Viene el límite de crédito por el que me dieron el producto, en este caso, bueno, son $1,700. Viene el saldo disponible, o sea, del total que me dieron y la resta de lo que yo he gastado, ese es el disponible que tengo. En este caso, el límite de extrafinanciamiento que se muestra aquí es, por ejemplo, a veces que algunas tarjetas tienen saldos que podemos gastar de más, que se ven desde otras pantallas y existen como para hacer otro tipo de compras o utilizarlos en algunos comercios, ¿verdad? Vienen los planes de lealtad, que tienen algunas tarjetas, bueno, en este está el cuenta dígito y ahí estaban los cashback, que era un monto que se devolvía al utilizar la tarjeta, y un día se llaman un poquito diferente o se utilizan un poquito diferente. La marca de la tarjeta, ¿verdad? Si es American Express, Visa, como les explico ahora. Y la cuenta cliente en colones, que hoy en día lo que veríamos ahí sería la cuenta IBAN, ¿verdad? Que es la que se utiliza hoy en día.
Los avisos importantes, siempre leamos los avisos importantes. A veces no vienen, a veces viene, no sé, alguna cosa como promociones, pero a veces sí vienen cosas que nos comunican alguna situación. Entonces, los avisos importantes siempre debemos leerlos. En el punto G, bueno, viene la fecha límite de pago, pago mínimo en colones y en dólares, que es lo que veíamos anteriormente. Entonces aquí se desglosa el monto total de la cuota en colones y en dólares. De esos 13.007.07, estoy pagando 5.836.78 colones y 2.73 dólares. Y solamente estoy abonando esos 7.170.30 y esos 3.49. Y este rubro muy importante que viene al final es el cobro diario moratorio. Eso quiere decir que si yo no pago ni el pago mínimo, ni el pago de contado, por cada día que yo me atrase, por cada día que pase y yo no pagué, me van a cobrar estos 7.57 colones. Que muchos dirán, eso no es nada. Bueno, esos 7.57 colones van en función de que son 13.000 colones. Si eso fueran 5 billones, no serían esos 7.57 colones, ¿verdad? Entonces, tener eso en cuenta y siempre leerlo y tenerlo presente. En el punto I viene el pago de contado total, ¿verdad? En colones, que en este caso son 259.855.66 y en dólares 125.66 colones. Súper importante esta área donde vienen todas las transacciones o todas las compras o todos los movimientos que realizamos en el mes, en colones y en dólares. Siempre lean toda esta información. ¿Por qué? Porque esa es una de las formas más eficaces. Aquí no estamos hablando de eso, pero es una de las formas más eficaces de detectar los fraudes por medio de los estados de cuenta. Siempre lean todo, si algún nombre no lo reconocen, a veces hay empresas, hay lugares que tienen nombres fantasía, y entonces, por ejemplo, yo fui a la pulpería del chino y la pulpería del chino no se llama Super La Fortuna, sino que se llama, eh, no sé, qué puede ser, eh, Caperucita Roja o algo así, nombre fantasía. Y yo voy a decir, pero ¿qué es esto? ¿Dónde yo pagué o compré algo? Y entonces, si ustedes no saben qué es, si es un monto que ustedes no reconocen, si es una fecha en la que ustedes no les calza haber utilizado la tarjeta, si tienen adicionales, es muy importante todavía más que revisen los estados de cuenta, que esos adicionales, ¿verdad? No estén utilizando la tarjeta de formas indebidas. Y como les digo, es la mejor forma de detectar fraudes. Hoy en día existe una gran herramienta y es que al celular pues nos llega un comprobante de todas las compras que realizamos. Pero si por alguna razón ese día la plataforma fallara y ese comprobante a mí no me llegara, en el estado de cuenta pues, siempre se va a reflejar. Entonces, de verdad, es muy importante que lean, que entiendan el estado de cuenta. Y si no lo entienden, si no reconocen, o si no saben cuándo compraron algo o a qué se refiere un rubro, lo mismo. Todos tenemos el derecho de preguntar a la entidad financiera qué es eso. Y aquí vamos a entablar un poquito de consejos de cómo salir de deudas. Y aquí viene un ejemplo. Este ejemplo, para explicarles un poquito, se denomina en finanzas o como plan financiero bola de nieve. Y lo que se refiere es que si, por ejemplo, yo tengo estas 4 deudas, tengo un refrigerador, un crédito personal, un crédito prendario y un crédito hipotecario, en Goyo, o bueno, Gallo, en Crédito Fácil, en el Banco Bancredi y en el Banco BCL, yo tengo que tomar todos estos datos, el saldo, el pago mensual, el interés y el plazo, sentarme y analizarlo y decir, si yo pago la deuda A, que como ustedes pueden ver es el monto menor, yo voy a liberar capital para poder pagar
la deuda B. Como ustedes ven, es el monto que le sigue en cantidad, pero esta deuda es la que tiene, si ustedes ven, el interés más alto, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir es muy importante salir de la deuda pequeñita porque es la que voy a cancelar más rápidamente. Y existen varias variables. En este caso, el saldo es pequeño. Y si yo amortizara esto, yo ya podría cancelar más. Pero si no pudiera, esta tasa de interés es de la que yo debería tratar de librarme más rápidamente, porque es la más alta de todas. Pero también entra a jugar otra situación, que son los años. Obviamente, esto es un crédito hipotecario, yo no me voy a gastar en cancelar más rápidamente en crédito hipotecario porque es a mayor plazo. Entonces vamos a realizarlo como viene el ejemplo. Pero sí quería que entendieran o que le prestaran atención a que cuando nos sentamos y hacemos un cuadrito como este, que ojalá lo pudieran hacer con todas sus deudas, y no solo tomando las cosas que son financieramente vistas, sino también esos gastos hormiga, ¿verdad? Gastos hormiga son que si yo tengo a la par de mi negocio un lugar donde venden pastelitos y los pastelitos son muy ricos y yo me compro un pastelito todas las tardes que cuesta 1.000 colones, a la semana gasto 5.000 y si ahí voy sumando, al año voy a tener un monto que yo pude haber utilizado para pagar alguna de las deudas formales. Entonces, la idea de sentarse y hacer un cuadrito como este es que se tomen en cuenta todas esas cosas en las que yo gasto dinero. Bueno, y eso es parte del presupuesto. No sé si ese tema ya lo llevaron, pero muy importante siempre tener un presupuesto. Entonces, dice, al terminar de pagar la deuda A, aumenta el pago mensual que haces a la deuda B, ¿verdad? Entonces, yo voy a liberar esos 30.098 que he pagado y ya se los voy a poder abonar a crédito personal. Y entonces ya voy a ir cancelando el A y el B. Por eso se llama bola de nieve. Luego que termines que pagar el B, ese monto que yo ya liberé del A y del B, lo voy a tener para pagar el C. ¿Y lo voy a utilizar con qué? Con lo que les explicaba, con lo que pagaba del A y el B. Ya voy a poder pagar el C. O abonar más al C. Y que así pueda salir más rápidamente. Ya no voy a durar esos 5 años, sino que tal vez en el mejor de los casos voy a durar 3. Una vez cancelada la deuda C, que en este caso sería el crédito prendario, vamos a hacer lo mismo. Yo voy a destinar los mismos 30.098, los mismos 72.020 y los mismos 217.425 que yo pagaba mensualmente y se los voy a abonar al crédito hipotecario. Entonces yo ya no solamente voy a pagar esos 500.000 colones, sino que voy a pagar 500, 600, 700, casi 800, un poquito más de los 800.000 colones por mes. Y entonces esa deuda que yo tengo a 25 años, tal vez la pueda reducir en años y pueda liberar de esa manera esa deuda más fácil. Y por eso se llama este ejemplo bola de nieve. Aquí viene un poquito el tema de, no sé si me entendieron, perdón, el ejemplo, o, o si algo no me comprendieron. Si sigo, ok, significa que todo bien, entonces seguimos. Lo que les hablaba del sobreendeudamiento, ¿verdad? Que siempre es importante. El uso constante, bueno, perdón, por lo que llegamos a caer en sobreendeudamiento es el uso constante de crédito para pagar gastos básicos. Por ejemplo, si yo ya tengo que usar una tarjeta de crédito para pagar un recibo de luz todos los meses, bueno, a menos de que sea un pago programado, que ustedes lo quieran hacer así, y no porque no tengan la plata, sino porque usan la tarjeta como un medio de pago, ese sería el uso correcto.
Pero si yo tengo que usar esa tarjeta de crédito para pagar el recibo de luz, porque yo no tengo la plata para pagar el recibo de luz, es ahí donde yo estoy utilizando el crédito de la tarjeta de crédito para gastar para pagar un gasto básico. Préstamos para pagar otros préstamos, lo que les decía ahora, si ustedes tienen un crédito y no lo pueden ir abonando, y entonces voy y saco otro crédito, lo que me va a hacer es un montón de créditos. Y era el mismo ejemplo del tener un montón de tarjetas de crédito. Uno pierde el, la visión, el sabor, la manipulación de toda esa plata. Y entonces se me va a hacer un montón de deudas porque voy a pagar una cosa con otra y no voy a pagar ninguna. Prórrogas constantes para pagar deudas. ¿Verdad? Si ya no puedo pagar un mes, ya no puedo pagar 2 meses, ya no puedo pagar 3 veces. Ahí se me va aumentando y aumentando y aumentando los años. Uso de ahorros para pagar préstamos. Bueno, eso es complicado, ¿verdad? En el momento que yo tengo un ahorro y yo digo, yo ya no puedo mantener ese ahorro que lo tengo para emergencias y lo tengo que usar para pagar el crédito, eso quiere decir que mis finanzas ya no están saludables, porque yo ya no puedo ahorrar. No estoy diciendo que está mal, porque algunas personas pueden llegar y decir, no, es que yo ya no quiero tener esa tarjeta de crédito, y la voy a cancelar y voy a usar la plata que tengo ahorrada, no me importa gastarla, pero voy a deshacerme de la tarjeta. Bueno, en ese caso, pues no está mal, porque está bien, me estoy quedando sin mi ahorro. Y hay que tener también la conciencia de que no todas las personas, en todas las situaciones, en todos los momentos de la vida pueden ahorrar. Pero usar, en el momento que es esta señal de que yo voy a sacar mi plata para pagar algo, porque si no voy a caer en mora y yo tengo que hacer un alto y decir, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Trabajar con 3 o más instituciones financieras. Era el mismo ejemplo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Si yo tengo un montón de cosas por todas partes, tengo diferentes versiones, tengo diferentes intereses, tengo diferentes eh, montos que pagar, tengo diferentes situaciones. Eso me hace perder un poco la concentración en lo que debo hacer. Pues ustedes, como nos mencionaba la compañera, pues gracias a Dios a veces tienen, no sé si en la mayoría de los casos tienen un contador, ¿verdad? Yo creo que sí, que les lleva, ¿verdad? Las finanzas. Entonces tal vez perder el norte para ustedes no es tan fácil, pero la recomendación siempre es no tener ese montón de créditos en un montón de lugares. Pago de cuotas por concepto de deuda supera el 35% de los ingresos netos. De esto nos vamos a dar cuenta teniendo presupuesto, ¿verdad? Entonces es súper importante el presupuesto. Si yo estoy sobreendeudado, lo que les decía ahora, hablar. Siempre hablar con su familia, con su núcleo familiar y decir, bueno, tenemos que hacer un presupuesto y crear un plan de reducción de gastos. Revisar sus deudas y hablar con sus acreedores y tratar de hacer un plan de pagos. Lo que les he pedido en toda la sesión, ¿verdad? Que se lleven esa idea. Siempre, o casi siempre, se pueden arreglar un poco las cosas. No gastar en cosas no presupuestadas y priorizar los gastos. A veces hay periodos de carencia en lo que debemos restringirnos un poquito en las cosas para poder salir de esas deudas, consolidar las deudas. Y aquí ese sería como el paso final de tener un montón de deudas en un montón de instituciones, ¿verdad? Escoger una y decir, bueno, le voy a pagar solo a usted, pero en ese le voy a pagar solo a usted, no decir, ay, ya me siento liberado, voy a ir a endeudarme en otra parte, no, ¿verdad? Porque entonces no tendría sentido el poder consolidar las deudas. Pagar las deudas si te llega un dinero extra. Bueno, esto es difícil, ¿verdad? No es tan fácil decir, bueno, hoy vendí más y entonces en vez de darme un gusto voy a agregarle un poquito a las deudas. Entonces es ahí como un balance entre y la salud financiera y saber si puedo eh, pagar ese dinero extra a la deuda o si más bien ese dinero extra lo debo gastar en otra cosa que para mí es primordial, ¿verdad? Como algo de la casa o alguna situación especial.
Y las fuentes de ingreso, bueno, en el caso de ustedes que hacen ese maravilloso trabajo de emprender, pues ustedes tienen una fuente de ingreso, ¿verdad? Que es propia, creo que en la mayoría de los casos, y que les genera ingreso. Esta Vilmina, perdón, es que está aquí, pero esto es al interno, ¿verdad? Porque este tema, gracias a la entidad, no solamente se da externamente, sino que internamente. Y eso sería básicamente por mi parte. Creo que le robé 2 minutos, ahí perdón. Traté de hacerlo lo más comprensible para ustedes posible. Eh, Existe esta página, por si alguno la quisiera ver, se llama aprendiendo.acromat.com. Hay varios material ahí, ahí pasan actualizando. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues les dejo unos minutitos, un espacio abierto. Y si no, pues agradecerles. Gracias por estar aquí. De verdad, mi admiración para cada uno de ustedes por lo que hacen, porque emprender no es una tarea fácil. Y muchas gracias. Vamos a ver aquí en el chat qué dicen. Ah, con mucho gusto. Y por favor, antes de que se desconecten, si me ayudan, aquí al final, si pudieran escanear este código es una encuesta que va dirigida hacia mí. Ella les va a dirigir a un link, ¿verdad? Y ahí les va a pedir mi código es 564, mi nombre se lo repito, es Gloriana Segura, y de verdad, mucho gusto haber estado con ustedes y ojalá se puedan llevar un mensajito del día de hoy. Vamos a ver aquí en el chat. ¿Qué dicen? Mucho gusto a todos. Y sí, por favor, si me pudieran ayudar solamente con, con, con la encuesta. Y buenas noches y muchas gracias a todos. Aquí les voy a dejar la pantalla un momentito. Eh, El el tema tema, ujú, es ¿soy responsable del crédito? sí, uso responsable de crédito, correcto. Empezar que digamos que Gloriana nos dejó ahí la pantallita, entonces para irlo escaneando y ayudarle con la encuesta. Gloriana, de parte de la Universidad de Costa Rica, muchísimas gracias por estos espacios que son enriquecedores, que son necesarios, que son cosas que a veces sabemos, pero en el quehacer de nuestro negocio se nos olvida o en el quehacer de la vida se nos olvida y entonces es bueno sentarse a que alguien nos recuerde o a refrescar algo o a escuchar algo nuevo. Así que muchísimas gracias por este espacio, estamos muy agradecidos y también gracias a todos los participantes por acompañarnos. Mucho gusto para nosotros siempre será un gusto y siempre en lo que les podamos colaborar, con gusto. Muchísimas gracias. Entonces, si ya todos tienen el sitio para cerrar la presentación, me avisan. Gloriana, no entendí mucho lo de la encuesta, es que tuve que voltear por un lado y no lo entendí mucho.